Saludos y bendiciones, buenas noches. Bienvenido como cada noche de lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora centro en mi canal de aquí de TikTok, Robert Obariate, para los que se nos unen por primera vez, donde hacemos los live sobre la doctrina espírita. Bienvenidos. Hermosa y fría tarde, noche de viernes. Gracias, Anthony. Dice Anthony en el chat, el mejor live de la religión. Gracias. No, gracias a ustedes, Anthony. Gracias. Siempre trato de hacer los live pues lo más ameno, lo más instructivo y de forma que se pueda entender. Siempre, por supuesto, basado en el respeto que debe de existir entre todos nosotros, que somos hermanos en la fe, ¿verdad? Incluso a la hora de tener diferentes opiniones, se puede tener diferentes opiniones perfectamente y aún así, pues poder dialogar, poder intercambiar en paz e incluso estar de acuerdo en que no se está de acuerdo. Entonces vamos a comenzar hoy con la lectura que estábamos haciendo del excelente libro Directrices de Seguridad de Divaldo Franco y Raúl Tejera. Aquí lo tienen, como les he dicho anteriormente, no sé si lo pueden encontrar en Amazon. Yo lo tenía en PDF y lo imprimí en mi escuela, tuve la posibilidad de hacerlo. Y de todos modos, si no tienen la forma de encontrarlo, me pueden escribir a mi WhatsApp, que yo con gusto se los envío. Directrices de Seguridad, como su título dice, es un libro inspirado y dedicado a nosotros, los seguidores de la doctrina espírita, para aprender cómo protegernos, cómo proteger nuestra labor espírita de las acciones negativas de los espíritus, incluso de las acciones negativas propias, donde el mismo medium en ocasiones puede ser su peor enemigo, puede ser realmente él mismo quien abra las puertas a los malos espíritus y por consiguiente a las malas energías. Y precisamente en este libro, Directrices de Seguridad, Diego, claro que sí, me puedes escribir a mi WhatsApp y con gusto te lo envío en PDF. Y entonces precisamente esta obra nos enseña el cómo estar protegidos, el cómo no caer en errores también, que son otras tantas puertas abiertas al espíritu del mal, como dice la doctrina. Además, con estas charlas, con estos live, pues procuramos, somos unos cuantos ya conectados. Muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados. Y realmente con estas charlas lo que hacemos es pues el analizar precisamente cómo podemos ser mejores espiritistas, cómo podemos ser mejores seguidores de nuestra doctrina espírita y cómo instruirnos más en la misma para poder, como espiritistas, moralizarnos, el poder nosotros tener un alto concepto de la moral, lo cual siempre va a ser un escudo espiritual, un escudo energético, por así decirlo, contra las influencias dañinas de los espíritus de baja astralidad. Y vamos a comenzar hoy, habíamos dicho desde el miércoles pasado a las 8 de la noche. Por cierto, los live, recuerden el bien actuar correcto, Diego. Pueden encontrar los live en mi canal de YouTube, Robert Obariate. Les prometo que este fin de semana sí voy a hacer el canal de YouTube de la Sociedad Espírita de Texas. Todos los días digo que lo voy a hacer y no me acabo de sentar, es la falta de tiempo. Pues bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es la diferencia entre el animismo y la mistificación? Díganme si me escuchan bien, veo muchos corazoncitos, quiere decir que sí. Gracias, Jennifer, por tus corazones verdes tan importantes para el live. Dicen que si me comentan corazoncitos verdes, eso como que mueve más en el algoritmo el live, así que apóyenme con eso. Recuerden, siempre les pido
nada más que su apoyo con su corazoncito, y obviamente me pueden dejar sus preguntas en el chat que yo las voy a ir contestando poco a poco. No tengan pena de hacer preguntas, no hay pregunta tonta, eso no existe. Nadie nace sabiendo, y todos que nos acercamos a la doctrina por primera vez tenemos mucha curiosidad en saber muchas cosas. Este es el momento de preguntar. Y bueno, para los que van a ver este live por primera vez, ya una vez que haya finalizado y lo suba a mi YouTube, igual en mi canal de YouTube, en los comentarios pueden dejarme sus preguntas sobre el tema que estamos tratando, que yo con gusto se las contesto a medida de mis posibilidades. ¿Cuál es la diferencia entre el animismo y la mistificación? Encontramos en el libro de los Mediums, más exactamente en el capítulo 19, a Allan Kardec discutiendo y presentando una cuestión muy importante, muy grave, que es la circunstancia en la que el espíritu del propio receptor, del propio medium, en estado de excitación de variado orden, transmite su mensaje. En los procesos de regresiones de múltiples procedencias, el alma del encarnado se expresa, llora sus angustias, deplora sus amarguras guardadas en la intimidad. A este fenómeno, en el que el propio espíritu del médium se expresa con cualquier tipo de expresiones, nosotros en la doctrina espírita le llamamos anímico, conforme lo expresa Allan Kardec en el libro del Medium. Y a aquellos otros fenómenos, o sea, queda claro, esa manifestación del espíritu manifestándose a través del Medium en la doctrina espírita se le llama anímico, un efecto anímico, por lo tanto es el animismo en nuestra doctrina, conforme lo expresa Allan Kardec en el libro de los Mediums. Y entonces, a aquellos otros fenómenos a través de los cuales entidades espirituales se manifiestan y a través del medium y dicen ser personalidades que verdaderamente no la fueran en la tierra, a esos los denominaremos como mistificación. Allan Kardec tuvo la oportunidad de estudiar en el libro de los Mediums, en la parte donde presenta la disertación mediúnica, capítulo 31, diversos mensajes, los cuales él, luego de haberlo analizado, anota que jamás podrían proceder de Vicente de Paul, de María de Nazaret y de tantos otros espíritus respetados y considerados por la humanidad. Es el caso en que ciertas entidades banales dan nombres de figuras que gozaron o gozan en el mundo de respetuosa proyección. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere qué cosa es la mistificación dentro del espiritismo. La mistificación se le llama dentro de la doctrina espírita, según nos instruye Allan Kardec en el libro del Medium, al fenómeno donde espíritus de baja astralidad, espíritus banales, espíritus frívolos y mentirosos, falsos sabios que pretenden ser sabios, eso lo hay en los espíritus y en la vida material también, pues cuando ese tipo de espíritus se manifiestan a través del medium, mintiendo y diciendo que en el ayer fue un escritor famoso que se llamó, un pintor famoso que se llamó, un compositor, un científico, un abogado, un sacerdote, una monja, etcétera. Cuando el espíritu pues miente haciéndose pasar por una personalidad ya fuera de la música, de la cultura, de la ciencia, en fin, alguien que era famoso, alguien que era querido y que gozaba de gran prestigio, pues a este tipo de engaño, a este tipo de manifestaciones engañosas dentro de la doctrina espírita se le llama mistificación, como nos instruye el mismo Allan Kardec. Repito, tenemos además otro tipo de mistificación. ¿Cuál es el otro ejemplo que tenemos de mistificación? Bienvenida Yasmani, bienvenido Yasmani, perdón.
Tenemos además otro tipo de mistificación que es la mistificación del individuo. Muchas gracias, Irma. Tenemos además otro tipo de mistificación que es la mistificación del individuo, del medium, cuando por diversos motivos tenemos además otro tipo de mistificación que es la mistificación del individuo del medium, cuando por diversos motivos, no siendo portador de facultades mediúnicas o por lo menos no teniendo la posibilidad de comunicar, de permitir la comunicación de tal o cual espíritu, él la forja teniendo para ello los más extraños intereses. Encontramos ahí la mistificación por parte del presunto medium. ¿Qué otro aspecto, qué otro ejemplo de mistificación podemos hablar? Según nos instruye la doctrina espírita, es aquellas personas que, no teniendo la facultad mediúnica de poder o estar en posesión o poder comunicarse con los espíritus para dar un mensaje, los empiezan a forjar, lo empiezan a fingir, crean, correcto, o sea, los que estafan. Más claramente dicho, Diego, imposible. O sea, se le llama a los charlatanes, los estafadores, que realmente no tienen la facultad de comunicarse con los espíritus de forma clara, de poder recibir mensajes. Y vemos estas personas que normalmente los identificamos como personas que cobran pues cifras excesivas por supuestas y milagrosas misas espirituales, que estas personas se posesionan de innumerables espíritus en una misa, lo mismo de un lucero que de un zarabanda, que de una monja, que de un cura, que de paso nada que ver las cosas de palo mayombe en una misa espiritual. Este tipo de personas que vemos con estas actitudes es lo que Allan Kardec muy sabiamente define también como mistificadores o mistificación a este fenómeno espiritual. Pero vamos a ver lo más interesante de las personas que fingen pues poseer esta facultad mediúnica. Es importante, sin embargo, que nos recordemos que todas nuestras acciones, o sea, todas nuestras acciones como medium también en la labor, todas nuestras acciones, como se nota en el libro de los espíritus, son influenciadas por los espíritus. O sea, absolutamente toda acción que nosotros hacemos, llevamos a cabo dentro de la doctrina espírita, siempre es influenciada y tiene que ser influenciada por los espíritus. ¿A qué se refieren con esto? Por ejemplo, vamos a decir, en una labor espírita de cordón, nosotros tenemos que ir a esa labor espírita de cordón, obviamente bajo la influencia de nuestros benefactores espirituales. Vamos a hacer un pase fluídico a un hermano para ayudarle en algo que le aqueja. Tenemos que hacerlo obviamente siempre con el soporte, con la influencia de nuestros benefactores espirituales, lo cual se traduce en español simple, nuestro cuadro espiritual, los espíritus que componen nuestro cuadro espiritual. Luego, cuando el espíritu se forja teniendo el punto de medios. Es importante, sin embargo, que nos recordemos que todo en el libro influenciadas por los espíritus. Son ellos quienes normalmente nos dirigen conforme a la citada obra. Buenas noches, Carmen, bienvenida. Gracias a todos por los corazoncitos y por sus comentarios. Y sobre todo, no olviden compartir el live. No olviden compartir el live para que llegue así, de esta forma, a todos nuestros hermanos, a toda la comunidad. ¿Cómo se dice? El saber está repartido. No tiene que ver con esto, pero es verdad. Luego, cuando se comienza a defraudar, o sea, luego cuando estos comienzan a estafar
a mistificar por cualquier interés económico normalmente y de ego. En el inicio es el propio individuo con su mente enferma, pero a partir de ahí pasa a enredarse con entidades mistificadoras, sometido entonces a la influencia espiritual. Al principio, la criatura es mistificadora sin ser propiamente medium. Después adviene la sociedad de fuerzas, surgiendo el engaño. En el primer impulso era producto del encarnado. Después de los espíritus lo complementan. ¿A qué se refiere con esto? Vemos a los estafadores y sucede, esto es una cosa que lo vemos a diario. Vemos muchísimas personas que son estafadores, que utilizan el espiritismo para estafar, para engañar, para satisfacer sus ambiciones materiales y sus carencias emocionales. Y vemos que hay una amplia cantidad de personas, por ejemplo, de estos personajes que lo encontramos en las redes sociales, sobre todo, ya los de buenas noches, bienvenida. Y vemos una tonelada de comentarios, de denuncias de personas que dicen, pero si es un estafador, pero si esta persona no estafa. Y sin embargo vemos un grupo de personas que dicen, no, pero a mí sí me acertó, a mí sí me dijo lo que era, a mí sí me adivinó. Ya nos está explicando la doctrina, por eso digo, el libro es sobre qué, directrices de seguridad. Cuando tenemos información nos hacemos fuertes. ¿Por qué? Porque sabemos cómo protegernos y cómo identificar el estafador. En este caso el mistificador, que es como lo define Allan Kardec. Vemos, repito, estos personajes de las redes sociales, supuestamente que tienen sus muertos y sus muertas y su, ¿cómo se dice? Sus cosas, no vamos a mencionar porque no es el objetivo. Y hay una tonelada de personas denunciándolo, hay una tonelada de comentarios y sin embargo vemos un pequeño grupo que sin embargo dicen, a mí sí me acertó, a mí sí me adivinó, a mí sí me respondió la duda que yo tenía, apenas que me senté me dijo todo. Y entonces es este vaivén. Entonces, ¿es un estafador o no es un estafador? ¿Es una estafadora o no es una estafadora? Aunque muchos digan que sí lo es, hay otras personas que dicen que sí le acertó. Hay muchas personas que dicen que sí hace buenas misas, porque por lo menos fue y dio en el clavo. Ahí es donde nos advierte la doctrina con respecto a esto, de que estos mistificadores, estas personas que fingen tener esta potestad, tener esta facultad mediúnica para comunicarse con los espíritus y dar un mensaje claro y objetivo, ellos empiezan fingiendo. Ahora, lo que ellos empiezan fingiendo con la repetición y la continuidad se convierte en ¿qué? En que el espíritu lo complementa. ¿Qué espíritus? ¿Qué está haciendo la persona? La persona está estafando. ¿Qué está haciendo la persona? La persona está mintiendo. ¿Qué está haciendo la persona? La persona está suplantando algo que no le corresponde a efectivamente luz y progreso, Diego. Bajas astralidades por simpatía. Ya eso lo pudimos ver en el libro de los espíritus cuando lo leímos completo. ¿Recuerdan? Nos pasamos unos meses en eso. Y estuvimos debatiéndolo, donde los espíritus se acercan por simpatía. Por eso es la ley de la atracción, que es tan popular y que se habla tanto de ella. Donde dice, si tú empiezas a pensar cosas buenas, pues cosas buenas empiezan a suceder. Si tú empiezas a ponerte pesimista, si tú empiezas a pensar en todo lo malo, pues lo malo te sucede, ¿verdad? Correcto, Jennifer, dice Jennifer que lo recuerda. Yo me acuerdo, Jennifer, que tú siempre has sido de la que siempre te conectas. Y por afinidad, por simpatía, cuando tú vas a una fiesta y te retiras de ella porque te sientes mal, ¿por qué? Porque la gente, el ambiente está malo, no son simpáticos a lo que tú vas buscando en un ambiente festivo. Cuando sin embargo el lugar es agradable y las personas que están te sientes identificado, tú te quedas.
por simpatía. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Perdón. Cuando la persona empieza a estafar, cuando la persona empieza a mentir, cuando la persona empieza a manipular, porque la persona manipulan, averiguan por fuera de qué murió la mamá. Estamos en la era de la tecnología, muchas personas utilizan el mismo internet, como todos, muchas personas lo ponen todo en el internet. Pues este tipo de charlatanes los vemos que antes de ir a una misa espiritual a la persona le revisan el Facebook y ven que cuántos miembros de la familia hay, si hay niños, si fueron a la playa, si hay poder adquisitivo o no lo hay, si hay gente en Cuba o no la hay, si ya fueron a Cuba, si de qué país son. Y empiezan a atar, porque son profesionales que comienzan mintiendo, suplantando y utilizando el espiritismo para esto. Ahora comienzan así, pero llega el momento de lo que ellos comenzaron por sí mismos, por afinidad. Los espíritus de baja astralidad, espíritus mentirosos, espíritus burlones, espíritus que engañan, falsos sabios, falsos profetas y tan charlatanes como el supuesto medium, pues lo empiezan a rodear. Vamos a decir que es este micrófono con este cobertor. Esto es todos los espíritus oscuros que empiezan al charlatán a rodearlo y a darle vuelta y a darle vuelta. Y tú ves que el charlatán cobra $500 por una misa espiritual y se le poncha el carro, se le enferma la mamá, las cosas le van mal. Y sí, le puede adivinar a una persona y solucionarle un problema hoy. Pero ¿qué sucede? Cada problema que soluciona, ese problema le va arriba a él. ¿Por qué? Porque lo que está rodeado es de espíritus que son iguales. Y el espíritu viene a decirle qué cosa. El espíritu viene a decirle supuestas verdades, cosas engañosas. Y entonces, como te digo, tienen sus claridades. Y en momentos sí dan un mensaje a la persona. Pero normalmente son mensajes que, aunque sí son ciertos, vienen forrados de violencia, porque un espíritu que en una misa espiritual venga hablando de que hay que divorciarse, hablando de agresión, hablando de tirar brujería, estos espíritus que bajan en un... Te voy a ponerte un gran ejemplo, estos espíritus, supuestos espíritus que vienen en una misa espiritual a mandar a la persona a recibir holocum, a mandar a la persona a recibir los guerreros, a mandar a las personas a recibir los collares. Ese espíritu, dice, el medium es un charlatán, porque eso no tiene nada que ver en lo absoluto la religión yoruba con el espiritismo. Absolutamente nada que ver. Y sin embargo la persona ha dicho sus cosas en la misa y le ha acertado a 3 o 4 cosas, pero ahora sale con esto. Y la gente pensarán, está charlataneando la persona. Puede que la persona esté charlataneando, pero puede realmente que si haya venido un espíritu y le haya dicho al medium eso que el medium está diciendo y él lo repitió y al final pasó la vergüenza. Porque eso es lo que los espíritus van, los malos espíritus, los espíritus de baja astralidad. Saludos Itzel, abrazo Chachi, gracias por esos corazones verdes. Es lo que el espíritu le va a decir al medium. Ahora, ¿qué sucede con el medium que no estafa? ¿Qué sucede con el medium que es un medium que está moralizado, que tiene su mediunidad educada? Porque la mediunidad se educa. ¿Tú sabes por qué se educa? Porque se instruye. Cuando usted se instruye, usted obligatoriamente educa su mediunidad. Buenas noches, Sari. Dice Diego Sandoval en el chat, interesantísima, buenísima tu pregunta, pero si llega un espíritu elevado que haya tenido en vida religiosa, ¿puede aconsejar? Ahí voy, Diego. Si es un espíritu elevado, que en el ayer fue un gran olocha, una gran oloriza, un babaloriza, una persona y su espíritu es muy elevado, ese espíritu va a venir en la labor espírita, va a dar su bendición, va a dar el consejo que desee dar y como espíritu elevado que es y como buen religioso que fue en el ayer, sabe perfectamente
que en lugar de dar consejos referentes a la regla de Ocha, ceremonias y fundamentos de la misma, no es esa labor espírita y se limita a venir a dar su bendición, a irradiar, y se retira muy amablemente y permite que continúe la labor. Y busca un momento preciso, ya sea a través del sueño de esa persona que quiere darle el mensaje, o ya sea a través de una consulta con el Eridilogún, con el caracol, donde hablan los espíritus y los orichas también, y a través de ahí da el consejo de que esa persona tiene que recibir Olokun a través de los signos que tienen que ver con Olokun. O da el consejo, ¿por qué? Porque al final en el caracol habla espíritu y habla también lo que es oricha, referente a oricha. Repito, un espíritu elevado que en el ayer fue un gran religioso y desea dar un consejo referente a la regla de Ocha, sabe como espíritu elevado que una misa espiritual no es el canal ni el lugar apropiado para hacerlo. Si así lo hace, no es un espíritu elevado, entonces es un espíritu, ¿qué cosa? Mistificador. ¿Ves cómo todo se conecta? Y entonces sabemos, como decíamos, de que el mistificador, esa persona charlatana, gracias María, esa persona charlatana, esa persona que está engañando a través de las misas, cobrando cantidades excesivas de dinero por las misas y acabando con la quinta y con los mangos, como decimos en el buen criollo cubano, esa persona se va a verse rodeado, esa persona se va a verse encantado ¿entre qué? Entre espíritus de la misma calaña, espíritus que van a venir en cierto momento, ¿a qué? Van a venir a engañar igual, a decirle mira esto, lo otro, le va a darle a 2 o 3 cositas y al final termina pasando la vergüenza. Ahora, cuando tenemos un medium con una mediunidad educada, como les estaba diciendo, moralizado, con alto concepto de la moral, de la hermandad, de la fraternidad, de la caridad, de la fe, de la esperanza, excelente trabajadora, madre de familia, espiritista, consagrada a su doctrina, que elabora, que la rodean sus espíritus y que su ángel de la guarda está contento, esa hermana va al centro y labora, esa hermana se acuerda de rezar todos los días, esa hermana se acuerda de meditar, esa hermana es buena cristiana, esa hermana lee el evangelio según el espiritismo, esa hermana está arriba de la doctrina, superándose, educándose, aprendiendo, viendo los lives de Robert. ¿Qué tú crees que va a rodear a esa medium? Pues espíritus, no solamente sus protectores, sus benefactores espirituales, su ángel de la guarda, su cuadro espiritual, sino espíritus también que aparentemente son desconocidos para esa hermana, pero son simpáticos a lo que ella está haciendo, a lo que ella refracta, a lo que ella emana, que es ese periespíritu ligero, ese periespíritu limpio y claro. Recordemos que el periespíritu, mientras más pesado, es cuando hay un interés sobre la materia, cuando la persona es materialista, cuando la persona está alejada de todos los valores espirituales. Ahí es lo que sucede con cuando el periespíritu está pesado. Acuérdense que el periespíritu es una sustancia semimaterial. Y entonces puede hacerse más material o menos material en dependencia de la evolución espiritual que tengamos y de la energía de la cual nosotros nos nutrimos también. ¿Me entiendes? Entonces por eso es importante el tener en cuenta de que cada vez que agarras el espiritismo para engañar, cuando agarras el espiritismo para ofender, cuando agarras el espiritismo para estafar, te estás aparentemente
te estás beneficiando de algo. Te estás beneficiando de algo material, porque tú dices, bueno, agarré el dinero de la misa, agarré el dinero de la supuesta limpieza espiritual. Y la gente contenta con eso y después vienen las desgracias. Entonces, cada vez que usted se convierte en un mistificador, usted se rodea de espíritus mistificadores que lo que hacen es atrasarte. Y es donde el dinero se hace saliado y donde realmente no se avanza. ¿Vamos claro en ese punto? Es un tema realmente, yo diría que lo vivimos a diario. A diario porque seguimos entonces. Le fue preguntado a Chico Javier y publicado en el libro En el mundo de Chico Javier, si alguna vez él había sido blanco de manifestaciones mistificadoras o mistificaciones de parte de los espíritus. Y cuando fue consultado respecto del por qué Emmanuel le permitiera esa vivencia de que algún espíritu se comunicara y se dijera quién no era, él afirmó que aquello tenía como destino permitirle ver que no era inmune a la influencia negativa. Repito, ¿qué quiere decir con Chico Javier? Como todos sabemos, fue uno de los grandísimos. Kelly, mi ahijada, bendiciones. Dios te bendiga mi vida. Buenas noches. Chico Javier es uno de los espiritistas de nuestro continente más geniales. Muchísimos libros, muchísima labor. Hay tela por donde cortar para hacer muchos lives sobre Chico Javier y sus obras y su obra completa. Y su espíritu guía protector, que es Emmanuel, no era, es, porque sigue siendo aún en el mundo de la verdad. Y le preguntaron a Chico Javier que cómo él, siendo un gran medium, estamos hablando de alguien grande de verdad, si él había sido blanco de las agresiones de los espíritus mistificadores, que son los espíritus engañosos, que vienen a pretender ser quien no son, hacerse pasar por algunas personalidades de la humanidad. Y el por qué, él contesta que sí le sucedió varias veces, y le preguntan el por qué Emmanuel, que es su ser guía protector, su buen genio, su ángel de la guarda, como lo define el espiritismo, había permitido pues que él sufriera los ataques de estos espíritus mistificadores, a lo cual él contestó que era la forma de advertirle, de dejarle saber de que aún siendo un gran espiritista, aún siendo un medium con grandes experiencias, con infinidades de libros escritos, podía aún así ser víctima de este tipo de espíritus. ¿A qué se refiere con esto, Chico Javier? A que siempre debemos de estar en combate, siempre. Nunca podemos bajar la guardia, nunca podemos dar por sentado las palabras de un espíritu porque sí, porque lo dijo un espíritu. No, el medium, por eso es tan importante que esté instruido, por eso es importante que el medium eduque su mediunidad, para que aprenda a indagar, a investigar, a escudriñar hasta el fondo de las palabras del mensaje que está dando un espíritu, y sepa definir en qué momento decirlo, si se lo debe de decir o no, antes de analizarlo y ver realmente la veracidad de lo que está diciendo, y no que está siendo víctima de un ataque espiritual por parte de un espíritu oscuro, un espíritu atrasado, un espíritu mistificador. A lo cual también nos pone como ejemplo a que Jesucristo tuvo la posibilidad de decir que si fuese posible, esas entidades, los falsos profetas, engañarían a los propios elegidos. Por nuestra parte, acostumbramos a preguntarnos, si así fue con Cristo, ¿qué queda para nosotros, que apenas somos simples candidatos? Gracias, Chachi, por esos corazones.
O sea, incluso Jesucristo fue tentado por espíritus oscuros. Incluso Jesucristo fue tentado a abandonar su misión de morir en la cruz, pudiendo hacerlo, y no lo hizo. Entonces, si ese fue Jesucristo, imagínate nosotros los medios. Siempre tenemos que estar al pie del combate, al pie del cañón. Y se los digo realmente porque he visto desgraciadamente tanta mezcla que se ha hecho entre el espiritismo y nuestras tradiciones, por así decirlo, afrocubanas, que desgraciadamente veo muchas personas en los cajones, en las misas, en todos lados, que el espíritu, el medium habla, y apenas que habla, cualquier cosa que dice ya la gente lo dan por sentado. Hay que analizarlo. ¿Cómo vamos por el chat? Estaba buscando una estación. A ver si es esta. Yo creo que esta me gustó mucho. ¿Cómo vamos en el chat? Ahora, dentro de los cuadros de la psiquiatría, como la psicopatía, la esquizofrenia, etcétera, ¿cuáles son las características que podrían encuadrarse dentro de las obsesiones espirituales? O sea, la acción de espíritus oscuros. Déjame acomodarme un poquito aquí. ¿Me escuchan bien? Dice que con las enseñanzas de la doctrina espírita reconocemos que todos aquellos portadores de la esquizofrenia, de varias patologías dentro de un proceso kármico, son entidades normalmente vinculadas a grandes débitos, a deudas de delitos sociales, y conforme nos encontramos dentro de ese cuadro de compromisos, esas patologías de múltiples denominaciones asumen una intensidad mayor o menor. O sea, la doctrina espírita define las personas que sufren de enfermedades, las diferentes manifestaciones de la esquizofrenia, como por ejemplo, o en este caso, diferentes trastornos graves mentales, son normalmente acontecidos. ¿Por qué? Por grandes deudas, sobre todo deudas sociales de la persona, del hermano de esa persona enferma en esta encarnación, que viene arrastrando de vidas pasadas. Por eso se le dice, sería como un proceso kármico, o sea, son entidades vinculadas a grandes débitos, a grandes deudas que ese espíritu trae de otras encarnaciones. O también pueden ser debidas a deudas de delitos sociales. Pueden haber sido militares que asesinaron a muchas personas, pueden haber sido personas genocidas, pueden haber sido personas horribles en otra encarnación y vienen arrastrando. Recordemos que el malvado, cuando desencarna, no es una fiesta que lo está esperando en el mundo de la verdad. No es su ángel de la guarda, su mamá, su abuelita quienes los están esperando. Cuando la persona malvada, cuando la persona comete crímenes, cuando la persona asesina, cuando la persona quita vidas, dice incluso en nuestro oráculo que la sombra de la conciencia que persigue al asesino, y eso refleja muy bien lo que es los espíritus que a esa persona los están esperando. Y no solamente espíritus de esta encarnación. Hay que ver de acuerdo a si esa persona utilizó, por supuesto en este caso no lo utilizó, su encarnación para purificarse, para avanzar, para pagar sus deudas, pues hay espíritus de otras encarnaciones muy oscuros, sedientos de venganza, que pueden estarlo esperando.
Y conforme nos encontramos dentro de ese cuadro de compromisos, o sea, mayor o menor que sea el compromiso de esta persona en el mundo espiritual o las deudas que tenía, esas patologías de múltiples denominaciones asumen una intensidad mayor o menor, conforme ilustra el instructor Calderaro al espíritu Andrés Luis en el libro En el Mundo Mayor, editado por la Federación Espiritista. Al estudiar la problemática del cerebro, esos compañeros esquizofrénicos entran en crisis cuando en el proceso natural e inconsciente de la rememorización se vinculan con su pasado cuando delinquieran a través de un proceso de asociación de asimilación fluídica. En los casos de la epilepsia, todo nos lleva a creer que las entidades acreedoras, al aproximarse al deudor directamente por medio de su pensamiento, promueven una especie de despertar de la culpa y él les sumerge entonces en el llamado trance epiléptico. ¿A qué se refiere? Personas que traen una deuda espiritual, repito, de vidas anteriores, de encarnaciones anteriores, y estos espíritus que vienen en busca de venganza, que vienen a cobrar su deuda, al aproximársele a la persona, a la víctima en ese caso, pero que no es la víctima, realmente es el victimario y vienen buscando justicia, al aproximarse a la persona, pues es lo que producen estas crisis epilépticas, estas reacciones epilépticas en la persona. Es lo que explica nuestra doctrina espírita. No estoy desmintiendo las investigaciones científicas y la epilepsia por causas médicas comprobables. Hay personas que por un accidente, por un golpe en la cabeza, etcétera, por miles de motivos puede debutar la epilepsia en una persona, lo cual que sea un fenómeno causado por una dolencia física, lo cual no lo exime tampoco de ser producto de una deuda contraída espiritualmente. ¿Ok? Ya que no existe una separación entre materia y espíritu. Materia y espíritu están unidos a través del periespíritu. Y las consecuencias tanto de la encarnación actual como de la pasada siempre la va a sufrir pues nuestro periespíritu. Vamos a notar la diferencia. O sea, tenemos claro ya esto de la parte de la de la epilepsia, porque sé que siempre eso ha causado. Estuve haciendo una vez un trabajo sobre esto en un taller que hicimos en la Florida hace unos años, y la epilepsia es una cosa que en el espiritismo tiene mucho estudio, mucho estudio. En el caso particular del trance por acción de los espíritus encontramos concordancia con el proceso mediúnico, porque esos individuos no dejan de ser médiums enfermos y desequilibrados, presentando eso, una expresión mediúnica atormentada, enferma. ¿A qué se refiere con esto? De que la persona sufra esquizofrenia no quiere decir que no tenga una facultad mediúnica avanzada, desarrollada, y que lo que dice el esquizofrénico escuchar no sea otra cosa que los mensajes, las conversaciones que está recibiendo, pues precisamente de los espíritus. Que las cosas que imagina que pasaron o que están pasando, que van a pasar, sea el resultado de una facultad mediúnica enferma y trastornada. O sea, sí existe la facultad, sí está latente, y de hecho hay muchos pacientes psiquiátricos que tienen una altísima frecuencia vibratoria para llegar a saber miles de cosas que sería imposible que un ser humano supiera.
y sin embargo son pacientes psiquiátricos y muchos están internados, desgraciadamente, porque se convierten en un peligro para ellos mismos y para las personas que los rodean. Es triste, pero esas personas vienen, repito, según nos enseña la doctrina, con una deuda kármica muy grande. Y al final, pues bueno, queda ayudarlos, rezar mucho por ellos, a sus ángeles de la guarda también apoyarlos, protegerlos, respetarlos y haciéndole esta encarnación que sea lo más feliz y lo más segura posible para que pueda regresar a la patria espiritual habiendo pagado según el juicio de sus propios errores, de sus propias experiencias en la vida, pues que puedan haber pagado pues su deuda. Eso es lo que queda y es nuestra misión. Bienvenida, Milagro. Buenas noches. Convengamos que el examen de la doctrina espírita con relación a estos diversos casos nos dará gradualmente las dimensiones para que sepamos evaluar y analizar los problemas de enfermedades psicopatológicas, tales como las que acompañan la esquizofrenia, que es ese conjunto de tormentos, de perturbaciones, de dolencias que no tienen verdaderamente una etiología definida. En los casos de patología psicológica nos deberemos valer de los conocimientos específicos en el área médica a fin de no colocar a personas enfermas en las actividades mediúnicas, lo que sería un desastre. O sea, personas con padecimientos psiquiátricos no deben de participar directamente como medium en las labores espíritas. Debe de participar a modo de ir a recibir la caridad, de recibir una ayuda fluídica de los mediums, de los espíritus, de las entidades, de los benefactores espirituales del centro. Por supuesto que sí, no es que debería, es que por supuesto que yo creo que sería fundamental para un paciente con trastornos psiquiátricos el asistir a recibir la caridad en los centros espíritas. Sería espectacular, porque ayuda. La acción de espíritus superiores siempre va a ser beneficiosa y nos instruye y nos ayuda. Pero no debe de ser incluido como medium como tal. Medium cabecero, medium en el cordón, no debe de elaborar como medium. Lo que sería un desastre. ¿Qué hace ese gallo cantando a las 8:48? Yo creo que le gusta el tema. Él nunca canta tan tarde. ¿Qué se dice en tu país cuando el gallo canta de noche? Muchas personas se muestran con diversos síndromes y síntomas de problemas psiquiátricos que les falta la vigilancia y el desconocimiento espírita de algunos. Pueden afirmar que es mediunidad y llevar a la criatura al ejercicio mediúnico. Esas graves equivocaciones determinan graves consecuencias. Señores, me disculpan mi gallo cantando y son las 8:49 de la noche. Ese anda medio perdido con el horario, pero bueno, son cosas. Esto es natural desde mi casa, que es tu casa. Nuestro querido hermano Divaldo narró en una oportunidad un episodio conocido por él al respecto de un ciudadano que, sufriendo intensas y continuadas cefaleas, fue orientado, cefaleas, dolores de cabeza, fue orientado por algún irresponsable a que se desarrollase porque era medium y que en eso encontraría la cura esperada. Buscados núcleos de mediumismo sin orientación cristiana, hechos los trabajos, el problema no se dio. O sea, buscó varias personas, buscó varios centros donde no tenían instrucción cristiana. Y en realidad los dolores de cabeza no se le quitaban. Después de frustradas tentativas de acá para allá, el joven fue llevado para una institución seria
en donde el servidor de la mediunidad que lo atendió constató por la información de los benefactores espirituales que la familia debería providenciar atención médica para el rapaz. Realizado el electroencefalograma, se verificó una tumoración cerebral y sin posibilidades de cura, debido al avanzado estado del problema. O sea, el joven pues estaba sufriendo de muchos dolores de cabeza y alguien irresponsable pues lo mandó a que fuera a esto, a lo otro, a lugares donde realmente no se elaboraba la doctrina. Muchas gracias, gitana. Donde no se elaboraba como correspondía y por consiguiente él no solucionó su problema. Sin embargo, él llegó a un lugar a donde estaban laborando y el espíritu, el benefactor espiritual, le recomendó que fueran al médico, a atenderlo con el médico, para luego encontrarle pues un tumor que tenía en su cabeza que era incurable o inoperable. Realiza posibilidades de cura debido al avanzado estado del problema. Muchas veces estamos tentados a enfermedades espirituales, muchas veces estamos atados a enfermedades espirituales que ofrecen respuestas somáticas que están ligadas a dramas profundos y graves que no pueden ser atendidos como si fuesen mediunidad, con una liviandad que no se permite tratándose de entidades espíritas. En otro campo registramos en los hospitales diversos médiums en aturdimiento, obsesos que deberían ser debidamente tratados con la terapia evangélico espírita para después abrazar la tarea mediúnica. Entonces es necesario que estudiemos e incorporemos los conceptos y las lecciones de la doctrina espírita, conociendo la práctica del buen sentido para que sepamos distinguir aquellos que es mediunidad, precisando la educación, y lo otro que es enfermedad psicopatológica y exigir tratamiento médico. ¿A qué se refiere con esto? Que debemos como espiritistas siempre definir muy bien qué cosa es mediunidad y qué cosa es una enfermedad psicopatológica. Hay ocasiones donde por situaciones físicas la persona puede debutar con una esquizofrenia o nacer con una esquizofrenia por desbalances químicos del cuerpo, por acciones de su cuerpo. Hay personas que pueden ser epilépticas, hay personas que pueden tener una amplia gama de enfermedades y padecimientos psiquiátricos y síndromes sin que esto tenga absolutamente nada que ver con el espiritismo ni con la acción de un espíritu, lo cual no quita de que la persona, que es algo separado, en vidas anteriores haya contraído deudas muy grandes con la humanidad y tenga que pagar por ella. Y esta enfermedad, las vicisitudes y la tristeza y la desolación que traen enfermedades como los padecimientos psiquiátricos en mayor o menor medida, es una forma de pagar, es una consecuencia de sus malos actos en encarnaciones anteriores. Ahora, en ocasiones, como describe Divaldo, encontramos en hospitales, en sanatorios, personas sufriendo supuestamente aquejadas de una enfermedad psiquiátrica, cuando en realidad no es otra cosa que la acción obsesiva de uno o varios espíritus oscuros que rodean a esa persona, normalmente porque esa persona se alejó del camino o sucedió algo que se vio víctima de la acción de los espíritus obsesores. Y en ese caso nos explica Divaldo que el proceder es el proceder con la doctrina, con la aquí está, porque quiero decirles el nombre exacto, porque es importante. Ok, dice que en otro campo registramos en los hospitales diversos médiums en aturdimiento, o sea, médiums que sí son, que tienen una
tienen una gran facultad mediúnica, sin embargo, repito, por deudas contraídas, por miles de situaciones y miles de cosas que valdría la pena hacer otro live sobre este tema de las obsesiones, donde pues se halla en aturdimiento. Entonces la persona se halla espiritualmente aturdida totalmente y empieza la mediunidad se enferma, estas manifestaciones empiezan a afectar a la persona y va a parar a un hospital, donde se procede a ¿qué? Tratados con la terapia evangélico-espiritista. ¿Cuál es la terapia evangélico-espiritista? La terapia evangélico-espiritista es a través del evangelio, según el espiritismo, buscar la instrucción al medium que está en esos momentos enfermo y la instrucción al espíritu que lo está obsesando. Posteriormente, ¿qué viene? Pues la parte espírita, donde a través de los pases fluídicos, a través del cordón, en el caso de los centros de cordón, en el caso de las mesas, de las labores espíritas en mesas o las mesas de labor, a través de cual sea el método espírita, pues se procede a ¿qué? A instruir, a moralizar al medium, al espíritu que está obsesando al medium, y se procede a hacer la labor espírita para poderlo liberar del espíritu que lo aqueja. Y eso ha sido todo por esta noche de viernes. Ahora sí los dejo salir. Yo sé que están cansados. Espero que hayan tenido la mejor de las semanas. La mejor de las semanas, lleno de mucha bendición, de mucho amor, de muchas cosas lindas. Yo tengo una semana súper cargadita. El domingo tenemos en la Sociedad Espírita de Texas, tenemos instrucción al medium. Tenemos mesa de labor e instrucción al medium este domingo a las 11 de la mañana. Y el lunes nos volvemos a reunir para continuar con la lectura de las directrices de seguridad. Apenas nos quedan poquitas páginas. Diego, ¿qué libro podría sugerir para comenzar a leer de Allan Kardec? El libro de los espíritus. Pero antes de todo, el libro de los espíritus, vamos a buscar un libro que se llama ¿Qué es el espiritismo? De Allan Kardec. Es un libro más pequeño donde tiene un pedacito del libro de los espíritus, un pedacito del libro del medium, un pedacito del evangelio según el espiritismo. Me gusta porque está muy sintetizado, viene siendo como un pequeño manual. A mí me gusta mucho. Creo que es el primer libro que debería de leerse. El segundo libro, el libro de los espíritus. El tercer libro, el libro de los mediums. Y el evangelio según el espiritismo debe leerse siempre y todos los días. Es mi consejo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias a todos por conectarse. No olviden compartir. Recuerden que esto lo subo. Voy a tratar, si lo puedo bajar mañana, lo subo. Y nada, si no me sigues aquí en TikTok, por favor, dale seguir a mi TikTok. Comparte también para que pueda llegar a todos nuestros hermanos. Y además en mi canal de YouTube también, si estás viendo este video por mi canal de YouTube, pues de igual manera dale seguir, a suscribirse a mi canal y además activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que comparto a diario con ustedes. Muchas bendiciones y feliz viernes, feliz sábado, feliz domingo, feliz fin de semana completo. Coman mucho a barbecue y si van a beber no conduzcan, pórtense bien. Recuerden que todo tiene consecuencias. Saludos y bendiciones, mi gente.